Si escuchas algún tipo de ruido, seguramente es Tofi que está con un hueso. Así que te pido disculpas, pero es la única forma de tenerlo tranquilo. Parece que tiene algo en contra de estar yo grabando. Hoy mi intención es hablar de cuando un símbolo, una canción, un gesto, un movimiento, una idea, entre otros, se convierte, transforma, evoluciona, pervierte, corrompe y banaliza, mutando a producto o mercancía, pero puede que sea demasiado pretencioso. Aunque lo que acabo de decir, esa transformación, no siempre es así, no siempre comienza de esa forma, ya que en ocasiones esa contracultura, podríamos decir, ha sido creada, guiada o aprovechada la sinergia por parte del poder, para precisamente conseguir lo contrario de aquello que se está manifestando. Diario de Argifonte es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Bueno, puede que la idea también pueda resultar un tanto ambiciosa y si consigo encontrar 2 o 3 ejemplos, no lo veo tampoco mal, aun a riesgo de tomar la parte por el todo. Sí, también los vecinos están ayudando para participar en el podcast. ¿Has visto a gente llevando camisetas de grupos de rap, de rock, heavy, personajes históricos, algunos de ellos incluso revolucionarios? La melancolía, la añoranza, ¿qué digo? Hasta el mesianismo o incluso el sebastianismo vende mucho. Eso es algo que los centros comerciales y las cadenas de ropa lo saben, aunque aquello representado en la misma camiseta sea la némesis misma de la ideología de esa empresa. Quizás nada tenga que ver, pero a mí me recuerda a cuando la ciencia toma un virus, lo desprovee del contenido genético y lo inyecta en el cuerpo humano. Supongo una foto del Che Guevara, a color, en blanco y negro, o a ese estilo de pop de 4 fotos a modo de matriz de 2x2 en el que cada foto tiene un color. ¿Grandes marcas o almacenes vendiendo camisetas con las que contribuir a la causa? Va a ser que no. ¿Pagando derechos de autor? No, hija, no. ¿Por qué la gente se pone esa camiseta? Porque está chula. ¿Conoces su lucha, sus gustos, sus reivindicaciones? Con suerte te dirán que será un modelo o igualdad, claro. Hay palabras que merecen su tiempo y bastante tiempo para poder pronunciarse, para poder entender su significado. ¿Recuerdas ese nihilismo vacío de principios de los 90 en el que todo parecía dar igual? El fin de la historia, la caída del muro de Berlín, esa idea de que no teníamos futuro, de que todo daba igual. Drogas duras por todos lados, por todas partes, guerras, robos de armamento militar de los arsenales de la recién caída Unión Soviética eran habituales. Crisis económicas, financieras, sociales, de fe, la gran cantidad de sectas llenas de vendehumos, cada cual con sus símbolos. Algunos de ellos incluso venían de décadas atrás, con un pasado bastante más oscuro. Ideas de la izquierda que eran tomadas por la derecha años después, destrozando su significado original, convirtiéndolo en cascarilla, cuando no justo lo contrario de aquello que se defendía. He visto gente con pensamientos de derechas llevar camisetas con la imagen del Che, o con las siglas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en cirílico. Gente muy clasista y muy machista con la imagen de Frida Kahlo. Cuando se vivía en represión, gritar libertad era un símbolo. Ahora en España, los que reclaman esa libertad suelen ser aquellos que desean acabar con ella. Los mismos que hablan de libertad disfrutan autodefiniéndose fascistas o nazis. La banalización de todo constantemente es algo que estamos a diario sufriendo. Antes tener una carrera era símbolo de estatus. Con la educación pública fueron muchas las personas que consiguieron tener una. Desde hace unos años se sabe que gente adinerada tiene carreras como churros y coleccionan títulos a placer. Es un puro trámite económico, no de conocimiento, para nada. De sobra es conocido que un lerdo con dinero llegará a triunfar a pesar de su mediocridad.
ya que tiene un colchón social que amortiguará cualquier caída. Evidentemente, la otra parte de la sociedad no tendrá esa suerte. El aspecto físico es muestra de estatus, de salud, de estar bien. En la actualidad, todo cae en obsesión extrema. He tenido la oportunidad de ver cómo alguien ha perdido su aspecto físico, atlético y ha sido ridiculizado, usado como bufón, como si su intelecto se hubiese venido abajo tanto como su tono físico. El deporte ya no es solo hacer deporte, se ha convertido en una especie de subcultura donde la tecnología y la pseudociencia está a flor de piel. La idea de lo que es la contracultura quiere decir que es un movimiento social que rechaza los valores, los modos de vida, la cultura dominante, conjunto de valores característicos de la contracultura y, por extensión, de otras actitudes de oposición al sistema de vida vigente. Esto quiere decir, lo que es la contracultura puede ser la cultura de otro pueblo, o bien un movimiento cultural creado dentro de la misma sociedad. Un ejemplo de algo estereotípico que comienza siendo un objeto de contracultura puede ser el Monopoly, como es ese juego que se crea para criticar al capitalismo y termina convirtiéndose en símbolo bandera de aquello que se criticaba. Otro ejemplo podría ser como el de la película Matrix. Se muestra una aparente falacia de falsa dicotomía, pero resulta que no era tal falacia en la película. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Esta escena fue tomada por muchos movimientos culturales, como por ejemplo la de la cultura libre, y dentro de ella la del software libre, que mostraba que era posible vivir al margen de las grandes corporaciones preservando la seguridad, el anonimato y la intimidad. Esta idea de elección entre la verdad y la falsedad fue tomada por la izquierda también, aunque la izquierda miraba para otro lado en cosas que podía ser criticable. No sé si se tomaría también la azul en algunos momentos. Finalmente, los expertos en hacer creer en verdades absurdas, en conspiranoias y no en verdaderas conspiraciones, tomaron la idea de la pastilla roja y azul como una verdadera realidad, es decir, o ellos o el caos. Esto es, la verdadera dicotomía, la verdadera falacia. Podría entenderse que algún purista diría que indicar que la contracultura solo puede entenderse dentro del contexto estadounidense y la década que comenzó culturalmente en 1968. Puede que en el aspecto de evolución e influencia de sus provincias, como se entiende a las zonas de influencia del imperio, la movida de los años 80 también tenga que ver. Como he dicho antes, y no es más que la definición de contracultura, puede ser un movimiento que se opone al sistema imperante. De forma que el ejemplo del Monopoly, muy anterior a esa época, como la película Matrix, o su mensaje también podría servir. Ambos han sido fagocitados, transformados y mercantilizados de una o de otra forma. Otro producto que se nos vende como contestatario y crítico es la de la serie El juego del calamar. Se nos cuenta la historia de gente fracasada para el sistema y se les da una oportunidad para entrar de nuevo en él, y haciéndolo a todo o nada, como decían en la serie de Juego de Tronos. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. No hay término medio. La serie es para estudiarla episodio a episodio en su conjunto y no voy a analizarlo, aunque tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad. Realmente es una crítica, puede ser muestra de contracultura actual cuando es crítica y producto comercial desde su nacimiento. Tengo muchas dudas al respecto. Recuerdo que
con 12 o 14 años me llamaba mucho la atención el rap, al que accedí gracias a los estadounidenses de la base militar del pueblo. Me resultaba curioso ver esa lucha que seguía existiendo entre razas y a la vez contemplaba cómo la mayoría de los militares oficiales que yo podía conocer o ver eran tipos wars, bueno, ya sabes, y la tropa y marinería era más variopinta. Había hasta un español del grupo con el que yo salía que se alistó. Y del rap me refiero a que hablaba de ese movimiento que lucha por la igualdad y en algunos momentos incluso ponerse por encima de aquellos que le oprimían, y no tanto de la expresión artística de la música, que varios años después vinieron algunos veraneantes de la capital para indicarnos, corregirnos, que eso se llamaba hip hop y que lo habíamos entendido mal, madre mía, que no tenía nada que ver con la lucha de derechos, madre de Dios, y cuál era la vestimenta correcta, si te gustaba esa música. Es decir, estos mundillos de tribus que resulta que en ese momento se estaban poniendo de moda. Aunque ya había, pero bueno, sí, se estaban poniendo mucho más de moda. Las provincias de las provincias tiene un nombre. Y es que yo a veces me pregunto, con estas correcciones que vienen de otros que están corregidos, me hace preguntarme si esas provincias que reciben influencia de otras provincias tiene un nombre a ese movimiento de influencia procedente de otra influencia cuando ya había recibido la influencia directa del imperio. No sé, me pregunto cómo será ese nombre. Eso me hizo pensar que puede que el sistema, como si este sistema tuviera conciencia propia, sabiendo cómo somos, permitiera válvulas de escape, como siempre dentro del propio sistema. Y así tenemos esa gran cantidad de tribus urbanas que en muchos casos se sienten molestos de otras tribus, tal como ocurría en la obra de Aldous Huxley. Vamos, todos y cada uno de ellos vive en su mundo feliz, despreciando al que es diferente. Hasta el que se considera fuera del sistema está dentro de él. Curioso. Y eso me hace preguntarme si hay contracultura real actualmente. Porque cuando surge algún movimiento alternativo, normalmente suele ser perseguido, de una forma o de otra. Y resulta que el sistema sabe hacer perfectamente, aunque sus miembros no tengan ni idea. Y puedes ver cómo el sistema nunca va a atacarse a sí mismo, pero sí verás a miembros del sistema que dentro de esta contracultura o esta supuesta contracultura que pueda existir, pueden atacar incluso a sus propios intereses, ya sea por desidia, por tratar de encajar en alguna tribu o grupo, o esperando el azucarillo mientras le palmean el lomo. Buen chico. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿existe algún movimiento contracultural actual? ¿Se expresaría este movimiento cultural en la calle, en televisión, en streaming, en podcast, en blog, en el mundo virtual? ¿Tú qué piensas? Y ahora, una promo. Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Vamos a hablar un poco de Mastodon, viendo una película y jugando un videojuego. Eso es una redirección. Voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto. La red está cambiando muchísimo. Clientes de Twitter, Obsidian, sobre inteligencia artificial, tecnología Lofi. Un par de cositas sobre el Fediverso, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Tiempoescaso.com. Nos escuchamos pronto. Hay muchos podcasts de entrevistas, pero no tantos de conversaciones en las que el invitado es el principal protagonista. El Rincón de Josete, una charla sin guión, tan entrañable como cultural y divertida, con personas de diferentes ámbitos, pero que tienen mucho que contar de lo que hacen y de quiénes son. El Rincón de Josete, búscalo en tu reproductor de podcast favorito. ¿Estás loco o majareta por el cine? Este es tu camino.
Estación Caladán. Un podcast donde Juan Lu y Sandra Oh hablarán de las mejores películas, dando su opinión sin censura. Un podcast donde también encontrarás a los mejores podcasters hablando de cine. Estación Caladán. Escúchalo en ebooks, Spotify y Apple Podcasts. Este es tu camino. Diario de Argifonte. Únete al podcast, comparte, comenta. Nos escuchamos.